Hola, soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje tenemos a un invitado de lujo. Se trata de Juan Pablo Gómez Moreno. La verdad, él está coordinando una cosa muy importante para Colombia y para Latinoamérica. Estamos hablando del Five Arbitration Week, que pasa todos los años en la Universidad de los Andes, en esta temporada. Así que nada, Juan Pablo, bienvenido. Carola, muchas gracias, con mucha emoción de estar acá y gracias nuevamente por el espacio. Bueno, Juan Pablo, empecemos conociendo cuál es el plan que tienes pensado para esta organización en este mes de septiembre. Creo que es el 21 y el 22 de septiembre. 22 y 23 Eso es la cita. Ajá. Vamos a tener 2 días intensos compartiendo sobre temas de arbitraje internacional, principalmente comercial y de inversión. Y vamos a estar más o menos con unas 100 personas de alto nivel discutiendo los temas más relevantes, así que estamos muy contentos con la universidad de estar organizando el evento. Juan Pablo, ¿quiénes son los profesores? ¿Cuáles son los temas más importantes que queremos oír? Ustedes tienen una muy buena fama de tener los temas más al punto de la información, los más vanguardistas, así que queremos saberlo todo. Bueno, la lista completa de panelistas es de aproximadamente 40 personas, entonces no la puedo dar acá por cuestiones de tiempo, pero pronto vamos a estar publicando el detalle ya de los panelistas confirmados. Simplemente resaltaría un par de cuestiones. La primera es que estamos muy contentos de contar con todas las organizaciones multilaterales que, en mi opinión, están liderando el debate en estos temas. Vamos a tener a la CNUG, a la OCDE, a la UNCITRAL y a la UNCTAD. Entonces eso es algo muy positivo. Vamos a tener líderes gremiales, abogados in-house, representantes del sector público. Sí. Y por último, creo que tenemos casi todos los países de América Latina cubierta. Entonces eso también es algo que nos tiene muy emocionados. Y en temas... Temas. Sí, temas. Sí, yo quiero. Tenemos un tema que yo creo que ha estado muy sonado y en Colombia ahora es particularmente importante, que es la reforma al arbitraje de inversión. Ya. Ahí vamos a traer personas que han participado en la reforma activamente desde distintas perspectivas, incluyendo el grupo de trabajo 3 de la UNCITRAL. Sí. Vamos a tener a la secretaria de la UNCITRAL hablándonos un poco de esos temas. Vamos a hablar del problema de la cuantificación de daños, que también en el contexto del arbitraje internacional de inversión se ha vuelto un tema tan complejo, tan debatido, tan criticado. Un tema que se revisó y se ha analizado, se ha debatido totalmente en otros escenarios y esta cuantificación es importantísima, ¿no? Así es. Y tenemos, por supuesto, para animar el debate un poco, un tema de tensiones geopolíticas pues, a raíz de todo lo que está pasando en el hemisferio y en el mundo, con invitados de la región que yo creo que van a hacer que el debate sea muy dinámico y muy especial. ¿A quiénes vas a traer de invitados especiales? ¿Quién va a abrir el evento? Bueno, tenemos como keynote speaker, debo decir, hemos tenido siempre como keynote speakers figuras muy importantes en Colombia. Nuestro primer keynote speaker fue Eduardo Silva. Wow. Luego tuvimos a Eduardo Zuleta, el año pasado tuvimos una entrevista con Alejandro Linares. Este año también, porque queríamos tener una mujer en el keynote speech, nos va a acompañar Jimena Herrera. Que se ataquen, sí. Totalmente, digamos, una líder en el mundo del arbitraje, sí, además sí. egresada de la Universidad de los Andes, lo cual nos pone contentos de tener a alguien de la casa abriendo el evento. Entonces pues allá estará ella para que la conozcan también. Y bueno, vamos a tener entonces temas geopolíticos, temas emblemáticos, vamos a hablar, creo que por ahí te vi en un programa, un tema bien interesante que se trata sobre las posibles soluciones a mejorar las incidencias del exceso de trámites, de golpe por los apoderados, de golpe por la creatividad, y cómo se puede controlar eso, porque eso es bien difícil. Sí, tuvimos, yo creo que hace muchos años hubo una charla muy famosa del profesor Gallard sobre guerrilla tactics, ¿no? Tácticas dilatorias en un arbitraje. Queremos traer ese debate, digamos, a lo contemporáneo. Vamos a tener personas muy experimentadas, árbitros con mucha experiencia, incluyéndote, que nos van a contar pues cuáles son las tácticas dilatorias que las partes están usando hoy y cómo están haciendo para solucionarlo. Buenísimo. ¿Qué otro tema? Vamos a hablar también un poco sobre el tema de la administración del arbitraje desde la perspectiva del cliente.
Wow. Hemos tratado en este evento de tener más participación del sector real. Claro. No solo tener un montón de abogados hablando de lo mismo, sino también incluir al cliente, incluir a quienes viven en carne propia estos arbitrajes. Claro, es que y tendremos, yo creo que gerentes legales de empresas que han tenido sagas arbitrales pues legendarias aquí en el país para que los escuchen un poco su experiencia. Bueno, no, pues allá estaremos, ¿no? Claro que sí, están muy invitados y estaremos muy contentos de tenerlos. ¿No? Sí. 22 y 23 de septiembre. Esto coincide con la finalización del curso especializado de arbitraje de inversión. Entonces, ¿tú vas a ir al curso especializado? ¿De qué se trata? Cuenta. El curso de arbitraje de inversión también es una iniciativa de la Universidad de los Andes, lo cual nos pone muy felices. Está siendo organizado por Ana María Ordóñez, pues, que no requiere presentación, y por el profesor Felipe de Vivero de la universidad. Tienen una alianza estratégica con la Universidad de Columbia, que creo que también es un punto muy importante, y entiendo que van a hacer un barrido por el proceso arbitral en arbitraje de inversión desde su génesis hasta después del laudo, que creo que es muy importante. Así que si la gente quiere enterarse y aprender a fondo estos temas, pues muy invitados también a que estén allá. Allá estaré de alumna, y eso para mí será un honor, porque estará Ara Mínguez y Kabir Rugal, y esto es UNCITRAL y CIADI. La verdad es un tema bien interesante, y yo creo que es el momento para que Colombia también, y los árbitros, los abogados colombianos, se preparen en temas que van a venir seguramente muy movidos en poco tiempo, y qué delicia poder saber cómo se presenta una demanda, cómo se contesta, cómo se defienden ese tipo de intereses de una forma más cercana, para pues tenerlo claro y el escenario pues próximo a este tema. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, hay otro Juan Pablo que yo conozco, ¿no? Es un Juan Pablo abogado, además es un Juan Pablo filósofo. ¿Cómo un abogado filósofo de los Andes llegó al arbitraje? Yo creo que como muchos han llegado, creo que fue una entrada tardía, entre comillas, en la universidad. Creo que pues no había muchos cursos de arbitraje, no era un tema muy sonado. Hoy creo que es muy diferente. Y realmente yo empecé trabajando en M&A, hacía M&A en una firma grande aquí en Colombia, y estaba haciendo la maestría en Derecho Privado, inclusive, vengo del privado, 100%, y tomé un curso de protección a la inversión extranjera que lo dictaba en ese momento Alfredo Fuentes, quien fue decano de la facultad y quien lleva muchos años ya como árbitro y litigante. Y ahí fue que empecé a leer como los primeros laudos, me interesó el tema, y me metí de fondo sin estar haciendo arbitraje, y también pues es un consejo para quienes a veces me preguntan cómo lo pueden hacer. Me metí a grupos del CIADI, de la CCI, en cuanto a organización me encontraba, empecé a hacer reportes de laudos recientes, a aprender del tema por cuenta propia, hasta que pues, las cosas se dieron y fueron saliendo trabajos ahora sí en arbitraje. Hay un momento en que la vida nos hace clic cuando hacemos una buena tarea. No lo va llamando. No lo va llamando. Después de que uno lo ha llamado muchas veces, ya luego dice, no, mira, espera. Así es. Bueno, Juan Pablo, ¿qué opinas tú? Bueno, te voy a pasar por varios temas que he visto, que has escrito, temas bastante interesantes. Uno, que vi un artículo que estaba relacionado con inteligencia artificial y cómo pueden cambiar las impresiones en los procesos a través de las audiencias virtuales. Cuéntanos de qué se trató ese artículo, cómo fue. Okay. Yo creo que esa es una discusión muy interesante, el impacto de la tecnología en la solución de diferencias y en el arbitraje, y tiene dos caras, por lo menos para mí. La primera, que es más la que tiene ese artículo al que te refieres, creo que fue la cara que todos vimos en la pandemia, como en un sistema donde estamos acostumbrados a la oralidad y a la presencialidad, tenemos que reformular toda nuestra noción de retórica y de advocacy para hacerlo en un contexto virtual, ¿no? Cómo interrogar a un testigo, cómo presentar un alegato, cómo recibir la información, la fatiga de Zoom, en fin. Yo creo que hay una segunda cara más interesante, es la que me interesa hoy, es la que estoy trabajando actualmente, y es cómo herramientas como la inteligencia artificial están modificando las tareas que estamos haciendo, ¿no? El último reporte de Queen Mary ya nos confirmó que más del 85% de las firmas y abogados que hacen arbitraje reconocen estar usando esas herramientas. Pues, claro, además toca optimizarlas y mirar cómo nos pueden servir de aliados. Yo ya
Es un tema que constantemente lo utilizamos y la verdad es que nos optimiza el tiempo, ¿no? Totalmente. Yo creo que no tiene sentido seguirle escapando, seguirlo prohibiendo. Creo que es importante ya que la comunidad arbitral y aquí, digamos, los líderes de opinión, las instituciones tienen un rol fundamental que empecemos a regular y a hablar del uso de esas herramientas para que sea más transparente. Es bien, bien interesante. Sí, no, bueno, ese artículo hay que leerlo entonces. Claro que sí, recomendado. Bueno, y ahí te voy a pasar por otro tema que también estuve revisando, un artículo que has escrito sobre dispute boards en Latinoamérica y la posibilidad o la imposibilidad de incorporarlos en Colombia, en países como el nuestro. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo tengo una fascinación personal por los casos de construcción, por mi experiencia personal, son los casos en los que más he aprendido. Me encanta meterme y ensuciarme las manos en la parte técnica. Me gusta trabajar con los peritos y eso me inspiró un poco a escribir ese artículo. Y yo creo que tiene muchos mensajes, pero quizás el más importante es pensar en lo difícil que se hace a veces adaptar figuras como un dispute board a jurisdicciones como la jurisdicción colombiana o jurisdicciones de derecho civil en general, por las diferencias culturales que tenemos y por la diferencia en la forma como interpretamos ciertas figuras jurídicas. O sea, acá la amigable composición de alguna manera funciona y ha funcionado, pero hablando con personas del sector real justamente, con concesionarios, pues para ellos la prioridad es otra, la mentalidad es más de finalizar el proyecto, es de tener un mecanismo que permita resolver el problema de forma eficiente. Solucionarlo por etapas. Exacto. Y ha sido muy difícil entrar en esa mentalidad, yo creo que en Colombia y en otros países de la región, que bueno, es una lucha que ahí se va dando con el tiempo. Ahí vamos llegando. Exacto. Eso es lo importante. No, bueno, muy bien. Bueno, eso me parece, digamos que ese Juan Pablo que ha escrito artículos, ese Juan Pablo que es filósofo, ese Juan Pablo que llegó a la comunidad arbitral, ¿qué le aconsejaría a las personas que hoy en día se encuentran buscando esa ruta? Porque Juan Pablo ustedes lo ven relativamente joven, pero no es tan joven, es una persona que ya lleva un montón de experiencia, más de 40 casos en esto es un montón. Y es una vida de experiencia, una vida de exploración, una vida de ruta en este tema. Pues sí me encantaría oírte. Yo creo que primero es interesante ver cómo hay un boom ahora de interés en temas de arbitraje también de nuevas generaciones. Yo incluso veo en los estudiantes de los Andes gente que a mitad de semestre mitad de carrera quiere hacer arbitraje y pregunta cómo hacerlo, cosa que nunca pasaba antes. Y creo que ese mismo boom también ha generado muchas herramientas. O sea, hay manuales, hay publicaciones, hay entrevistas incluso con personalidades que tienen 10,000 veces más experiencia que yo, como Fernando Mantilla, como Eduardo Silva, como Jimena Herrera, dando los tips. Entonces yo no voy a repetir lo que ya se ha dicho. Creo que incluso hay un manual para quienes les interese que publicó Georgetown University sobre cómo hacer una carrera en arbitraje internacional. Yo diría que lo más importante es mantenerse conectado con la comunidad de práctica. Claro. Es una comunidad pequeña, es una comunidad especial, llena de gente maravillosa. Eso hace que las oportunidades no sean muchas a veces, pero al mismo tiempo hace que si uno logra conectar con los actores clave, pues pueda seguir adelante. Y si hace parte de iniciativas importantes, como por ejemplo las que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, las que tiene la CCI, pues que poco a poco vaya llegando y que no pierdan el aliento, porque es una carrera larga y que cansa, pero eventualmente se llega. Bueno, nada, pues Juan Pablo Gómez Moreno, nuestro organizador que nos está, digamos, planillando para el 22 y 23 de septiembre, creo que es la semana en la que termina nuestro curso de arbitraje de inversión. Vamos a tener estos dos importantes eventos en este bimestre, así que nada, estimados colegas, esperamos verlos pronto. Y esperamos poderlo tener varias veces a Juan Pablo acá, que nos cuente un caso de un arbitraje interesante, que nos cuente la retroalimentación de cómo le fue en este Fashion Arbitration Week, ¿no? Arbitration Week. La cuarta edición. Fashion Arbitration Week. La cuarta, pero parece que hubiéramos hecho 10, porque el trabajo es una locura. Pero esperamos tener. Pero es que ustedes se ocupan en tener temas muy, muy interesantes. Sí. Y muy temas de vanguardia. Entonces, yo creo que allá nos vemos, estimados colegas. Nos vemos. Hasta pronto.